Se buscan 40.000 millones de euros. Se sospecha que provienen de la corrupción. Él podría ser un corrupto, por eso lo investigan. ¿De qué actividades ilegales podría venir el dinero? Sobornos, malversación de fondos, urbanismo, adjudicaciones, robo, apropiación indebida. ¿Lo querrá blanquear mediante facturas falsas? ¿Habrá comprado un billete ganador de lotería? ¿Lo guardará en paraísos fiscales? ¿Utilizará empresas fantasma? Desvelamos cómo se blanquea el dinero, cómo podemos recuperarlo y qué podemos hacer para evitar que vuelva a suceder. Pues para responder a todas estas preguntas contamos con un experto en blanqueo, pero no se asusten que es del lado de los buenos. Juan Carlos Galindo, ¿cómo estás? Muy bien. Auditor, asesor policial, asesor de los partidos también, porque tú lo que eres es experto en blanqueo, en prevención de blanqueo. Cuéntanos lo primero. Todo el mundo oye hablar todos los días de noticias donde aparece esta palabra. ¿Qué es el blanqueo? El blanqueo de capitales es la conversión del dinero ilícito a dinero lícito, o para que todo el mundo lo entienda, el dinero B, pasarlo a dinero A, para que parezca que este dinero B es dinero A. Claro, para que nadie se asuste y diga, bueno, como se ha comprado 2 coches y una casa, si gana 30.000 euros al año, algo raro hay. Entonces hay que explicar por qué ese dinero entra. Supongamos que yo tengo aquí un sobre, que no tengo nada, no se asusten, y que es dinero ilícito. Claro, la gran pregunta es, ¿yo qué tengo que hacer? No tomen ejemplo, pero es importante que Juan Carlos nos lo cuente. Hay un proceso estandarizado, unos pasos que debemos de hacer. El primer paso de ellos es la colocación. ¿Qué quiere decir la colocación? La colocación es cuando yo tengo mi dinero, bueno, colocación, transformación e integración, por supuesto, pero primer paso, colocación. Primer paso, colocación. Vale, donde cojo el dinero ilícito que he generado normalmente de una actividad ilícita, tráfico de drogas, armas, trata de blancas... Incluso corrupción. Por supuestísimo. Por ejemplo. Por supuestísimo. Y lo introduzco en el mercado, ¿vale? ¿Ok? Ya lo tengo introducido en un mercado, en una empresa, en un número de cuenta, ¿vale? Automáticamente ese dinero por sí solo no valdría porque me pillarían. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Transformarlo mediante operaciones societarias para que parezca que que tenga una actividad lícita. Que viene de un sitio bueno. Correcto, ¿vale? Y por último, lo integramos, es decir, me vuelve a mí en ese periodo de transformación, es muy importante, porque es cuando se borra todo rastro de la colocación. Por lo tanto, al final de este proceso de colocación, transformación e integración, termina vuelto a mí ese dinero ilícito en dinero lícito, en actividad legal. ¿Cómo cambian los tiempos? Hace unos años solo se hablaba de marinador y ahora solo se habla de paraísos fiscales. Nos hemos ido muchísimo más lejos. Y los paraísos fiscales son una pieza clave en todo este entramado que nos estás contando. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Efectivamente, efectivamente. A ver, ¿qué es un paraíso fiscal? Bueno, ¿vale? Vamos a ver, si te parece, no, espera, perdona, vamos a cambiar, vamos a ver primero cómo se blanquea. Muy fácil, hemos elegido 3, 4, 5 tipos que son los más estandarizados. Empresas fachada. ¿Qué es una empresa fachada? Pues una empresa fachada, como su propio nombre indica, es una empresa que da la sensación y el aspecto de que tiene una actividad, como por ejemplo un gran restaurante, una gran discoteca, donde parece que hay una actividad brutal y al final tenemos a una chica haciendo tickets todo el día en la caja, como si vinieran 3.000 personas, facturamos todos los días 5.000 euros cuando no entra nadie. Eso es una empresa fachada. De tener la pizzería llena o vacía. Correcto, vale. Correcto. Efectivamente, porque luego todo lo que compro lo vendo en el mercado secundario, también de segunda mano. Y coges ese dinero, lo has metido en la caja por esos tickets lo he falsos, colocado y lo he transformado, ¿ok? ¿Vale? Luego, tenemos las empresas pantalla. ¿Qué es una empresa pantalla? Como su propio nombre indica, es una cadena de sociedades pantalla donde está plena de testaferros, hombres de paja que se suele llamar normalmente, donde ¿cuál es su función? No saber quién tenemos detrás de esa empresa. Por lo tanto, si yo tengo una concatenación de sociedades donde hay 16 sociedades, a la cuarta ya no sé quién es el titular real. Lo que hizo Genaro de Gowex, que tenía a la señora de la limpieza que de repente le dice, no, tú vas a ser empresaria, te pongo aquí, haces lo que yo digo, aparece tu nombre, tu empresa, y te pongo un despacho donde no haces nada. Testaferro clavado. Yo no lo hubiera dicho mejor, Javier. Seguimos. Contrabando en efectivo.
quizás sea lo que más conozcamos. Hace muy poquito, en Andorra, pillaron a una parejita de abuelitos, con todo el cariño del mundo, con 6 millones de euros en Deja efectivo. claro que no estamos hablando de Pujol y Marta Ferrusola, estamos hablando de... Bueno, podemos hablar si quieres luego, pero no hablamos de Pujol y Marta Ferrusola. Es decir, pasamos dinero en efectivo contante y sonante a un paraíso fiscal. ¿Y los abuelitos lo llevaban ahí en la maleta? En efectivo, como... en el maletero, sí, en el maletero. Sí. Es lo que se va contrabando en efectivo. Claro. Y por último, creo que el más conocido también es... Me toca un décimo de lotería, me tocan 30 millones de las antiguas pesetas o 300.000 euros, aparece un señor con un maletín y me dice que me da 350.000. Y dice, uy, ¿por qué me da usted 350.000? En efectivo, usted me da el décimo de lotería, yo le doy 350.000 euros, usted gana 50.000 y yo me llevo ese décimo de lotería. Al blanqueador no le importa perder dinero porque pierde más si lo pilla o lo hace de otra manera. Por lo tanto, el décimo de lotería es sencillísimo. Como esos políticos que les tocaba la lotería casi todos los años, ¿no? Tengo que decirte que en mi comunidad hay especialistas. ¿Tu comunidad cuál es? Que la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana. En fin, seguimos. Ahora sí vamos a los paraísos fiscales. Nos vamos Vamos. de viaje. ¿Qué son los paraísos fiscales? A ver, un paraíso fiscal es una región determinada, normalmente un país, donde has hecho una broma, pero casi se parece a Marinador, donde normalmente es una atracción turística, lleno de buenos en el lío en el servicios, que nos vamos a meter. Vamos a ser- lleno de buenos servicios, donde tiene que haber varias cosas, sobre todo, la primera de ellas, que no haya impuestos o muy pocos sobre el dinero que yo tengo o la actividad que yo tenga, ¿vale? Segundo, donde no haga falta que yo sea residente de ese país para tener dinero o actividad en él. Y por último, y lo más importante, que no den ningún tipo de información sobre mí. Es decir, cero información. Por eso es un paraíso para los delincuentes. Porque nadie que pregunte sobre ellos va a tener respuesta. Cero. No existen. Bueno, o ya veremos, porque precisamente ese es el tema con Andorra, ¿no? Es que Por Andorra- supuesto, por supuesto. De hecho, hay una reunión, Rajoy con el primer ministro de Andorra dentro de poco y una petición. Bueno, Pujol ha demandado directamente, se ha querellado para que no se dé información y ahí es un poco la duda, ¿no? ¿Qué va a pasar con Andorra? Tengo que decirte, desde el año 2010, Andorra tiene un convenio bilateral de cooperación interbancaria, cooperación entre países para el blanqueo de capitales. Por lo tanto, Andorra tiene la obligación, o sí, de dar la información que le solicite el Estado. No puede no hacerlo, porque corre con el riesgo de que vuelva a estar en los listados internacionales como paraíso fiscal. Desde aquí, alertar y advertir. Entiendo que el gobierno español, capitaneado por Mariano Rajoy, será conocedor de este hecho. Nos tiene que dar la información, no puede no darla. Y ojo, se están jugando que vuelvan a estar dentro del listado de paraísos fiscales. Muy importante eso que dices. Y una pregunta muy simple. Si yo tengo dinero en una cuenta de Andorra, eso por sí no es un delito, ¿no? No, en ningún caso. Siempre y cuando usted lo declare, querido Javier. Ah, que yo le tengo que decir al gobierno español, oye, que tengo una cuenta en Andorra. Por supuesto, totalmente legal. Ese quizás sea un riesgo también, ¿no? Legal, pero... No, pero a pagando. ver, sí, pagando. Pagando aquí y pagando allí lo poquito que que se te toca. pidan, que es casi insignificante. Pero sí, hay que decir que tener dinero en un paraíso fiscal, siempre y cuando el origen sea lícito y se comunique a las entidades del país emisor de ese dinero, es totalmente legal, por supuesto. Seguimos avanzando. ¿Se puede, no sé, tener una estimación de cuánto dinero se blanquea en España? A ver, las Hay que pedirte mucho, ¿eh? Pero... Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Hacienda no es que lo guarden en secreto, al final no se sabe muy bien, algunos dicen 2.000 millones, 3.000 millones, a mí me parece poco. Pero sí te puedo dar un dato, que es un dato muy importante. En la Universidad de Las Palmas, en el año 2013, hizo un estudio sobre el coste de la corrupción. La corrupción engloba normalmente dos tipos de delito: soborno y blanqueo de capitales. Bien, es cierto que me dirás, está el cohecho, está la malversación, hay un montón de delitos, pero la corrupción no existe si no hay blanqueo de capitales y no hay soborno. De 40.000 millones de euros anuales. No sé lo que son en pesetas. Mira, me No, puedo pero hasta marear. estamos hablando de casi 1.000 euros por cada uno de todos nosotros, el público que está aquí, el cámara que está a nuestro lado, cada uno de nosotros habríamos, bueno, palmado, vamos a decir, casi 1.000 euros por la corrupción cada año. Cada año en este país. Y además el estudio es muy interesante, invito a que todos lo vean, es fácil en internet, es de fácil acceso, donde se evalúa el coste
no solo directo de los malhechores, de los malos cuando hacen el delito, sino el coste reputacional, el coste social. Recuerdo que el blanqueo de capitales es un delito del siglo XXI y que está dilapidando el estado de bienestar de este país. Por lo tanto, el blanqueo de capitales y la corrupción debe de ser combatido con fuerza. De hecho, vamos a ver nuestra siguiente imagen, porque era la pregunta que te iba a hacer. ¿Siempre que hay blanqueo hay corrupción y siempre que hay corrupción hay blanqueo? Van unidos normalmente, pero un tipo de blanqueo específico, de hecho tiene un nombre, que es el blanqueo de capitales producto de la corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Es un blanqueo, si me permites, Javier, por favor, diferente. ¿Por qué? Porque los malos malotes, permíteme esta expresión gráfica, mueven una cantidad indecente de dinero. Es decir, un traficante de armas, un traficante de cocaína, mueve miles y miles y miles y miles de millones de euros. Un corrupto, pobrecito mío, entre comillas, mueve poco dinero. Por lo tanto, el proceso que tiene, él lo ve fácil. ¿Por qué? Coge al hijo y le pone a nombre una casita, coge al otro hijo, coge al hermano, coge a los familiares, coge al entorno, ¿vale? Y crea esa, siempre siguiendo la fase de colocación. Correcto, que veíamos las tres fases. Sí, pero a pequeña escala. O sea que es fácil detectarlo. Lo que me estás diciendo es que lo trocean. Es decir, yo no pongo todo el dinero en esta empresa, ni pongo todo el dinero en esta cuenta, con lo cual, por eso la gente ve, pues en el caso Bárcenas, en otros casos, que ve una cuenta y otra cuenta y otra cuenta. Te digo más que puede haber. Caso Bárcenas. Lo normal de un blanqueador del estilo, que, bueno, Bárcenas es un delincuente al uso, pero bueno, es que tenga entre 3 y 7 paraísos fiscales diversificando su riesgo, porque para él no olvides que es su negocio. Los malos tienen el negocio de... ¿Bárcenas llega a malo malote por el dinero que tenía o se queda en pobre corrupto? No, hombre, Bárcenas es un pobre diablo. Es decir, comparado con lo que hay por ahí. Por supuesto, por supuesto. Bueno, seguimos. Y con el tema más importante y tu especialidad. ¿Cómo se detecta y cómo se lucha contra la corrupción y blanqueo? Vamos a ver, hay dos partes o dos maneras de luchar contra ellas. La represiva penal y la preventiva administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por supuesto, el blanqueo de capitales y los delitos asociados a la corrupción están tipificados en el Código Penal y, por supuesto, se puede presentar ante un juez y el juez, con el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía, va a por ellos. Lo que vemos, el caso de la UDEF, cuando entra en un ayuntamiento la Guardia Civil, son casos que ya han llegado a la parte judicial. Pero hay algo muy importante, Javier, que es los modelos preventivos. Este tipo de delitos, llegamos tarde. Cuando nos damos cuenta han pasado 7 años. España, un rato tarde, pero un rato hemos llegado tarde a la prevención de los delitos de corrupción. Esperemos que ahora los modelos preventivos, pero inclusive dentro de la propia administración del Estado. La administración del Estado, dentro de la administración local, la administración autonómica o la administración del Estado estatal, necesita de modelos de prevención de delitos administrativos y económicos, porque, Javier, llegamos tarde. ¿Qué son esos modelos de los que... Es decir, ¿qué tiene que hacer la administración del Estado, la administración autonómica y la administración local? Básicamente, lo que nosotros llamamos la diligencia debida. Y conozca a su cliente. Es un poco una traducción del inglés, ¿no? Sí, correcto. Pero te pongo esas que no se entienden. Explícalo, por favor. 3 ejemplos muy rápidos. Cuando una empresa va a licitar a un concurso público, en España no sabemos quién hay detrás. Solo se pide que esté al día con la Seguridad Social, con Hacienda, que tenga un CIF. No sabemos quién está detrás. ¿Falta transparencia? No falta transparencia. Por supuesto que falta transparencia, pero falta exigencia. Es decir, la administración debería decir, vamos a ver, señor, ¿quién hay detrás de su empresa? Es muy fácil. Hay algo que se llama la manifestación de titularidad real, que está obligada por ley a que todas las sociedades identifiquen a los socios que tengan más del 25% de las empresas. Esto no se pide. Empecemos por pedirlo. ¿Por qué? Porque sabremos quién hay detrás de cada empresa. Esto para empezar. ¿Y qué más? Primero sabemos, claro, pues si hay alguien que tiene delitos o que es sospechoso, se supone que no se le debería dar ese concurso. ¿Qué más? Podemos, a partir de ahí, en el momento ya está en concurso público o le hemos dado una subvención. Esa subvención, darla, me vas a permitir la expresión, como cuando antes se construía en base a certificaciones. Poco a poco. Aquí estamos acostumbrados a dar, toma 10 millones de euros, toma 10 millones. No, un segundo. ¿Quién hay detrás? ¿Para qué lo quieres? Y voy a verificar durante nuestra relación
Que es cierto lo que tú dices. Seguimiento Correcto. de dónde está ese dinero, Correcto. si se ha Correcto. usado. Estamos hablando de la administración, pero yo te he leído que el principal foco de riesgo donde hay que poner la lupa para entender todo esto son las cajas y los bancos. Explícanos eso. Bueno, te cuento. En esto me vas a permitir, la lupa ya está puesta. Obviamente no voy a ser yo el que descubra esto. Es decir, al final un blanqueador termina en un banco. Pongámonos como nos pongamos. Sí es cierto que hasta llegar al banco utiliza... Lo del colchón, los blanqueadores, no. No. Aunque gracias a Montoro, tengo que decir que gracias a la rebaja de los 2.500 euros en efectivo, se está amasando una gran cantidad de efectivo. De hecho, estamos viendo por televisión redadas espectaculares de efectivo, porque ya no se puede manejar el efectivo. Te digo más, la tendencia... Ya es más difícil llevar un porrón de dinero y sacarlo del banco, meterlo en el banco. No, que no puedo pagar ya. Ya he frenado el movimiento de efectivo, cosa que está bien, es una buena medida. No todo no se está haciendo como debe, al contrario, yo creo que hay cosas que están haciendo bien. Pero volviendo a tu pregunta, los modelos preventivos es, una vez tenemos, como tú bien decías, empieza la relación con ese cliente de tu administración pública, un seguimiento. Y te puedo asegurar que solo con la primera medida que te he dicho, ya sería suficiente. Una pregunta. Sí. Tú, aparte de ayudar a la policía, cuando te lo piden, tú también aconsejas a partidos. Una pregunta muy concreta. ¿Le has mandado cartas a todos los partidos para que te reciban y explicarles esto que nos estás explicándolas esta noche? Sí. ¿Cuántos se han recibido? Pues por desgracia solo 3. ¿Qué son? Digo solo 3. Ciudadanos. Sí. Un partido que se llama Compromís, que es de mi tierra, Sí, valenciano. y tengo el compromiso del jefe de gabinete del Partido Socialista Obrero Español, que me reciba Chimo Puig, que es el secretario general En la Comunidad Valenciana. No, del pero PSOE. como secretario general de Regeneración Democrática. De todo el Sí. PSOE. Bueno, pues estoy esperando a que me llamen los demás. Bueno, Con igual esto te no responde quiero... los demás. ¿Sabes lo bueno? Sí. Que esta noche te han visto todos aquí en nuestro gracias. programa. Muchísimas gracias por todo.